En un complicado partido, Universidad Católica venció a Palestino y mantiene vivas sus opciones por lograr el título nacional. Los invitamos a ver otro análisis, con el particular estilo de la pizarra de fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo jugó el UC este partido? Hola César, repasemos la formación cruzada en este duelo ante Palestino. En el arco, como es habitual, Christopher Toselli estuvo en la portería. Lateral derecho, volvió a la titularidad luego del partido de Antofagasta donde ni siquiera fue citado Stefano Mañasco. En la saga se repitió el plato Benjamín Kusevich acompañado por el central titular y fijo en esta saga cruzada Guillermo Maripán. Por el sector izquierdo, otra improvisación de Mario Salas, repitiendo lo que hizo hace 2 semanas frente a Colo-Colo en el Monumental, volvió a utilizar al ex Huachipato Juan Carlos Espinosa como lateral izquierdo. En el sector centro del campo, otro habitual de Mario Salas, César Fuentes, acompañado en esta ocasión por Jaime Carreño, quien fue relegado la semana pasada por Marco Medel y ahora nuevamente vuelve a ser titular. Adelante de ellos, Carlos Espinosa. Por el sector izquierdo tuvimos una vez más a Jason Vargas. Sector derecho, no sabemos qué fue lo que pasó. Tal vez escucharon este programa en Universidad Católica. Cristian Bravo, uno de los jugadores de peor rendimiento en Católica, no solo esta temporada, sino tal vez de los últimos años, dejó la titularidad en las manos de José Pedro Fuenzalida. Y adelante, el retorno del Nico Castillo ante la lesión de última hora de David Llanos y obviamente la recuperación del Nico, que se había perdido ya varios partidos importantes en este campeonato como centro delantero. ¿Cuál es tu análisis de cada jugador cruzado? Partamos por el arco, César. Primero que nada, Christopher Toselli se esperaba que tuviera un partido bastante trabajado debido a la calidad técnica de los delanteros y de los volantes ofensivos de Palestino, además del pésimo rendimiento que ha cuajado la defensa cruzada durante todo este campeonato, en el cual no había logrado terminar con su valla invicta. Hoy, en la 10ª fecha del torneo, Christopher Toselli por primera vez puede decir: terminé con mi valla invicta, por lo cual es un muy buen rendimiento del portero cruzado que no fue tan exigido como se esperaba en la previa de este partido. Básicamente, que va a ser un tema que vamos a analizar más adelante, a la imprecisión horrorosa que tuvo gran parte del ataque palestinista ante los cruzados. Múltiples ocasiones que fueron generalmente desperdiciadas, principalmente por César Cortés, un jugador formado en la Universidad Católica que tuvo un muy bajo partido en materia ofensiva, porque si bien se juntó bastante bien con sus compañeros del plantel árabe, tuvo muy mala definición, algo extraño que en él, que desde que se sumó a las filas de Palestino, ha sido uno de los jugadores que más ha logrado concretar en la portería rival. Entonces hablamos de que Toselli, por fin, en la 10ª fecha, terminó con su arco en cero y más encima no tuvo tanto trabajo como se esperaba. Muchos de los balones llegaron a su cuerpo y controló de buena manera el portero y capitán cruzado. Vamos a la defensa. Como decíamos al momento de repetir la alineación titular, no sabemos qué está pasando en la semana de Universidad Católica, pero Stefano Mañasco, que tuvo un partido muy malo, al igual que todo el equipo en el Monumental hace 2 semanas, fue borrado incluso de la nómina de la semana pasada frente a Antofagasta. Y ahora, ni siquiera desde la banca, sino que salta nuevamente a ser titular por la franja derecha en desmedro de Juan Carlos Espinosa, que ahora relegó a uno que es inamovible en la UC, al Chiqui Cordero. Ni siquiera fue citado el Chiqui, ni siquiera fue a la banca. Mario Salas definitivamente en la banca puso tal vez como reemplazo ante la posible lesión o expulsión tal vez de algún lateral, puso al Guaso Álvarez, que ya hace muchos años todos sabemos que es un central y no un lateral en la Universidad Católica. ¿Qué pasa con Juan Carlos Espinosa? Es el nuevo comodín de Mario Salas. Hace 2 semanas lateral izquierdo, la semana pasada lateral derecho y hoy nuevamente lateral izquierdo en desmedro del Chiqui. ¿Lo habrá castigado Mario Salas a Cordero por la mano que cometió de forma totalmente casual la semana pasada ante Antofagasta, que le significó un penal? No creo que Mario Salas llegue a tomar una decisión así, habiendo sido jugador de fútbol profesional y entendiendo que fue una jugada sumamente fortuita. ¿Qué fue lo que pasó con Cordero para que por primera vez en este campeonato, salvo ante Colo-Colo que estuvo suspendido, no fuera titular en la UC? Muy rara esta situación. Buen partido de Mañasco.
tal vez, si no el mejor, uno de los mejores de este campeonato, que como venimos diciendo desde el comienzo, ha marcado un desnivel o una baja importante en el rendimiento individual de este lateral cruzado que estuvo algún tiempo jugando en el fútbol holandés. Básicamente, hoy me parece que uno de los factores más importantes del buen rendimiento de Mañasco, sobre todo en materia ofensiva, donde ya siendo conocida su gran capacidad física para llegar hasta la línea de fondo rival y volver a su posición defensiva, me parece que la compañía del Chapa, como lo venimos sosteniendo hace muchos capítulos de Fútbol como en Casa, fue fundamental. Si bien el Chapa también viene con un rendimiento bastante bajo, principalmente debido a su falta de fútbol que viene arrastrando desde su estadía en Boca Juniors, aún así fue mucha mejor compañía que Cristian Bravo por la franja derecha y Mañasco pudo nuevamente volver a lucir todas sus condiciones en materia ofensiva, llegando, como decíamos anteriormente, a línea de fondo muchas veces, bien acompañado por el Chapa, incluso por César Fuentes en algunos momentos, y también respondiendo por el sector derecho de la saga cruzada, controlando de forma bastante correcta al argentino Zacaría, una de las grandes figuras del cuadro de Nicolás Córdoba, pero que ante la UC tuvo un rendimiento paupérrimo. Buen partido de Mañasco. Vamos a la saga. Nuevamente Benjamín Kusevich se repite el plato como central, al igual que la semana pasada, en desmedro de jugadores como Cristian Álvarez o el argentino Germán Lanaro. Recordemos que Kusevich hace muchas fechas atrás había jugado su único partido en su carrera en Universidad Católica en el primer equipo frente a la Universidad de Concepción y a juicio nuestro no lo había hecho bien y se había mostrado muy impreciso y muy pavo o muy lento, si lo queremos decir de forma más respetuosa, en las anticipaciones de los atacantes de la U de Conce. Se repitió eso la semana pasada ante Antofagasta y el día de hoy frente a Palestino se le vio bastante más sólido. ¿Pero por qué se debió esto? Porque Palestino no utilizó o no logró desequilibrar por las bandas, que es donde a Católica le han ganado los duelos en los últimos partidos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando atacaron por el sector derecho del ataque palestinista jugadores como Maturana, no siempre fue apoyado por otros jugadores como Campos. Cuando atacó por este sector de Zacaría, tampoco fue apoyado continuamente por Cortés o por otro jugador de Palestino. En ese sentido, lo hemos sostenido siempre. Los laterales cruzados, cuando están en la faceta defensiva, suelen imponerse en los duelos 1 a 1. Lo hace Cordero, lo ha hecho Juan Carlos Espinosa estos últimos partidos que ha sido titular y casi siempre lo hace Stefano Mañasco. En ese sentido, Palestino no utilizó mucho esta variante por las orillas y eso facilitó el buen rendimiento de los laterales cruzados y al no venir centros al área de Católica, que es donde más le duele a los dos centrales cruzados, no tuvieron tanto trabajo y Kusevich en general lució, se vio ordenado, sólido en las salidas, no se complicó con el balón y me parece que hizo un buen partido el joven central cruzado que recordemos que hace muy pocos días recién cumplió 20 años. Vamos con su compañero Guillermo Maripán. Hace ya muchos meses, desde el torneo del año pasado, venimos sosteniendo que es por lejos el central de mejor rendimiento en Católica, al menos en este caso Mario Salas así lo ha entendido y lo ha mantenido en la titularidad a como dé lugar, independiente de que Católica es uno de los equipos más goleados de este campeonato. Buen partido de Maripán. En la faceta defensiva impuso una vez más su estatura, se impuso en el juego aéreo, en general despejó cuando había que hacerlo, salió jugando cuando había que hacerlo, pero sigue repitiendo un mismo error que la saga cruzada ha sido característica durante este campeonato. No solo recibe muchos goles, sino también la saga cruzada pierde muchos balones en la salida. Y así como el otro día frente a Deportes Antofagasta, Kusevich fue una fiesta de errores en la salida, el día de hoy Maripán también tuvo varios pases bastante malos que no fueron recepcionados por sus compañeros del mediocampo, ni por Castillo en delantera cuando fueron balonazos largos hacia él, y eso creo que Católica tiene que manejarlo. Palestino fue un equipo que mostró mucho menos tal vez de lo que se esperaba en este partido. Pero recordemos que Católica recién alcanzó a Colo-Colo en la punta, no lo ha superado. Y con este rendimiento tan bajo en algunas posiciones que tuvo Católica el día de hoy, tanto a nivel individual como colectivo, es de esperar que siga perdiendo puntos. Recordemos que Católica, hasta el triunfo con Antofagasta la semana pasada y el triunfo del día de hoy frente a Palestino, sumaba 3 encuentros sin victorias. 4 goles recibió en Rancagua ante O'Higgins. Después tuvo un empate bastante amargo con Huachipato en San Carlos de Apoquindo y después fue nuevamente goleada por Colo-Colo en el Monumental.
Entonces, atendiendo el rendimiento de algunos jugadores y bloques, es posible que Católica siga perdiendo puntos si no resuelve facetas del juego tan importantes como lo que es la construcción del juego desde la propia zona. Sector izquierdo, Juan Carlos Espinosa. Como lo decíamos anteriormente, está con la clásica mentalidad de cualquier jugador de fútbol que ha estado toda su estadía en Universidad Católica en la banca. ¿Qué es lo que dice generalmente un jugador? Cuando suele estar en la banca, y ve que pasa el tiempo y nunca llega una oportunidad, siempre dicen, yo juego donde el profe me ponga. Y eso es lo que ha hecho Espinosa, con muy buena disposición, se la había visto muy compenetrado en el equipo de Universidad Católica, con características muy similares a las de Mañasco en cuanto a la lucha, al vértigo con el balón, sin el balón, muy entusiasta acompañando las jugadas. Si lo ponen por el sector derecho como ante Antofagasta, ahí está llegando a línea de fondo, acompañando a Cristian Bravo la semana pasada. Hoy día por el sector de izquierdo se juntó en varias ocasiones con Carlos Espinosa, con Jason Vargas, con el mismo Carreño, y me parece que en general lo poco que se le ha visto a Juan Carlos Espinosa desde su llegada a Católica es positivo. Pasemos al sector centro del campo. César Fuentes. No sé si su labor se vio más dificultada en el primer tiempo, que Palestino le tomó mucho el balón a Católica en cuanto a porcentaje de posesión, o se vio aún más superado en su posición en el segundo tiempo cuando Católica consiguió el 1-0. Era impresionante la facilidad que tenía Palestino para instalarse en el área de Universidad Católica una y otra vez durante largos minutos, siendo que Católica, estando ganando, habiendo alcanzado la punta, lo más prudente, lo más lógico en el fútbol de cualquier era no necesariamente encerrarse en campo propio, pero sí por lo menos tener una cantidad de jugadores suficientes atrás de la línea del balón cuando la tiene el rival, para que éste no te enfrente en superioridad numérica. Pero muchas veces los balones que salían en saques de meta o de las manos del portero Luis Marín pasaban a un lateral o a un central palestinista, y en 2 o 3 toques el balón ya estaba en el área de Universidad Católica sin mayores transiciones. En ese sentido, la presencia de Fuentes y de Carreño, ya sabiendo que Carlos Espinosa es un jugador que prácticamente no aporta en lo que es recuperación de balones, fue prácticamente inexistente. Y en el segundo tiempo, un cambio realmente insólito, como el de Fabián Manzano por el jugador Carreño, hizo ingresar a Manzano en la 10ª fecha del campeonato, en un torneo corto, un jugador que no ha sumado minutos hace muchos meses en el plantel titular de Católica. Y si ustedes se pudieron fijar, pasaron largos minutos hasta que Fabián Manzano lograra participar en su primera jugada. Porque claramente el ritmo del partido y su poco conocimiento con sus jugadores en partidos reales, no en entrenamientos, le significó correr detrás del balón de forma desesperada. Y su primera acción del partido fue una falta en la que le significó tarjeta amarilla. Así de evidente fue el desorden que tenía Universidad Católica tras el 1-0 conseguido por Carlos Espinosa. Y en ese sentido, la labor de César Fuentes, de Jaime Carreño y de Manzano posteriormente en el segundo tiempo cuando ingresó, fue muy opaca. La gran mayoría de los balones que nacieron desde la saga o desde el sector centro del campo no fueron recuperación de jugadores de Católica. Fueron balones que perdió Palestino, que fue una real sorpresa hoy día en el Estadio Nacional, porque lo que caracteriza a este equipo de Nicolás Córdoba, más que su precisión al momento de definir, más que su gran rendimiento defensivo o los grandes arqueros que pueda tener, es un equipo que generalmente controla y predomina por sobre su rival respecto a lo que es posesión de balón. Y hoy día el nivel de imprecisión que tenían todos los jugadores de Palestino en general en todos los sectores de la cancha le facilitaron mucho la tarea al UC, no tanto recuperando los balones, sino que simplemente interceptando líneas de pase y jugando de forma rápida, de contraataque, con transiciones rápidas, como le gusta a Mario Salas. En ese sentido, muy al debe, como todo el campeonato, esta zona de Universidad Católica. Vamos a las orillas. José Pedro Fuenzalida recuperó la titularidad en desmedro de Cristian Bravo. La razón no la sabemos. Cristian Bravo, recordemos que tuvo un partido nefasto, pésimo la semana anterior ante Antofagasta. Pero esa es la tónica de Cristian Bravo. ¿Por qué no lo perdió antes la titularidad por el Chapa? Si lo que hizo ante Antofagasta no fue ni peor ni mejor que lo que viene haciendo regularmente. No lo sabemos. Otra de las incógnitas que durante las últimas fechas nos deja cada formación titular de Mario Salas. Partido bastante bajo del Chapa. Lo venimos hablando
las veces que le ha tocado ser titular o que ha entrado solo algunos minutos durante la segunda parte, ha sido muy bajo el rendimiento del Chapa. No sé si corresponde atribuirlo a la edad. Está bien que no le podemos pedir la explosividad de un jugador que viene por su espalda como Stefano Mañasco, que tiene tal vez 10 años menos o 8 años menos que el Chapa. Pero realmente el Chapa está muy impreciso con el balón, termina muy mal las jugadas generalmente ofensivas de Universidad Católica por su sector, comete errores técnicos y tácticos bastante grandes y tal vez como Mario Salas definitivamente o Universidad Católica a nivel institucional hace ya bastantes temporadas que no encuentra un jugador por este sector del campo que realmente diga esta es mi camiseta y no me la quita nadie. Lo único que podemos rescatar del Chapa, que al lado de un jugador tan mediocre como Cristian Bravo, es que ayudó a Mañasco, como dijimos anteriormente, en la marca, controlaron eficientemente al peligroso Zacarías de Palestino y generalmente Católica logró imponer sus términos por la franja derecha en vez de que Palestino lo hiciera por la franja izquierda de su ataque. No mucho más que hablar del Chapa, un partido muy bajo, me parece que independiente del resultado final de este torneo, si Católica es o no campeón, sigue al debe encontrar un jugador que se ubique, que se ponga esta camiseta y se gane realmente ese puesto, porque hasta el día de hoy no lo tiene. Podrían ser otros jugadores como Manzano, que hace varias temporadas atrás con Martín Lazarte tuvo partidos bastante buenos como lateral derecho, y por qué no ser una alternativa por este mismo sector ahora que Mario Salas en la 10ª fecha lo vino a incluir como volante de contención. Sector izquierdo, Jason Vargas también tuvo un partido bastante bajo. Si bien se generó algunas ocasiones de gol, pecó tal vez un poco de individualista en algunas, que se vio en buena posición para rematar y no levantó la cabeza para apoyarse con otros jugadores o compañeros que venían mejor posicionados como el Nico Castillo o Carlos Espinosa. Dentro de todo fue un partido bajito de Jason Vargas. También con algunas imprecisiones, flojito en la marca, pero aún así Juan Carlos Espinosa le fue un gran apoyo, le permitió generar espacios cada vez que Espinosa se proyectó y Jason Vargas, a cuentagotas en esta ocasión, logró mostrar algunas muestras o dejar algunas muestras de su talento en la cancha del Nacional. Carlos Espinosa, el regalón de Mario Salas, autor del gol, vital en la lucha por el campeonato y quién sabe si al final del torneo, en 5 fechas más, todos los cruzados están recordando este gol de Carlos Espinosa frente a Palestino, que le dio 3 puntos de oro y luego del desastre en el Monumental de hace 2 semanas les permitió alcanzar, al menos por 24 horas, al puntero del campeonato. Muy mal partido de Carlitos. Vital su gol y muchas felicitaciones por él, pero la principal explicación para el gol de Carlos Espinosa, recordemos que nace de un córner, un balón detenido, en el cual se ubica en este punto de la cancha, en el borde del área chica, solo frente a Luis Marín y ningún defensor palestinista marcándolo. El mérito es haber estado ahí, pegar el cabezazo y batir al portero de Palestino. Pero el resto del partido, los más de 90 minutos que Carlos Espinosa fue titular, fue nefasto. ¿Y qué es lo que pudimos ver? Algo que nosotros veníamos adelantando hace muchas fechas y capítulos de Fútbol Como en Casa. Carlos Espinosa no es un jugador para Universidad Católica, menos si estamos hablando de un equipo grande, con más encima pretensiones de título, cuando va ganando, que es lo que uno siempre tiene que exigirle a un equipo grande. ¿Cuál fue el rendimiento de Carlos Espinosa después del gol? ¿Cuántos pases buenos logró conectar Carlos Espinosa con sus compañeros? Cuando Palestino encajonó a Católica en su mitad de campo durante varios minutos, ¿cuál fue la labor de Carlos Espinosa más allá de mirar cómo circulaba el balón de lado a lado? No dio pases, no manejó los tiempos, que es lo que se le pide a un jugador en el fútbol moderno en esta posición. Pecó de individualista, conducía hasta perder el balón y dejar mal parado como en un punto muy sensible que es el mediocampo de Universidad Católica. Muy mal rendimiento de Espinosa. ¿Por qué no fue el partido para ingresar a Diego Rojas si ya en varias ocasiones anteriores Mario Salas lo hacía ingresar precisamente cuando Católica ganaba para administrar mejor el balón? A veces lo hacía jugar junto a Carlos Espinosa para que ambos perdieran o no tuvieran una referencia de marca y se movieran con más libertad en el último cuarto de cancha del equipo rival. Ya definitivamente Diego Rojas no es considerado por Mario Salas. Algo pasa ahí. O le gusta mucho lo que está haciendo Carlos Espinosa, o tiene algún problema ya personal con Diego Rojas, pero no se explica que un jugador que muestra un rendimiento tan bajo, como lo decimos durante todo el partido, pero sobre todo después del gol de Palestino,
siga en cancha y teniendo un talento formado en la cantera cruzada en la banca. Realmente no se explica. Terminamos con el Nico Castillo. Un partido Independiente, que es el primer partido titular del Nico que no convierte, muy bajo del Nico. Lo veníamos elogiando antes de su lesión por ser un jugador no solo que convertía y daba espectáculo tanto en San Carlos de Apoquindo como en las canchas rivales que visitaba la UC, sino que principalmente por ser un estandarte anímico de personalidad, de carácter de este equipo de Mario Salas, de su capacidad muchas veces de retroceder al centro del campo, a quitar balones, a ponerse en una barrera, a despejar un balón en un córner, a ir a la orilla cuando hay que ir a la orilla, a centralizarse, a correr, a picar a las espaldas de los centrales cuando hay que hacerlo, porque Nico Castillo estaba en todas, era realmente un estandarte. Y al día de hoy se le vio lento, poco comunicado con sus compañeros, impreciso, tomó malas decisiones, a ratos incluso provocando a los rivales en vez de meterse en el partido. Muy bajo el partido del Nico, tuvo algunas ocasiones claras que no aprovechó más encima. Que son estos los partidos contra los equipos que Católica pelea el campeonato, con los que muchas veces se cae y termina lamentándose al final del torneo. Hoy, gracias al gol de Espinosa, Católica se impuso, porque lo de Castillo, el goleador, el llamado a ser un referente de este torneo, estuvo muy bajo las expectativas que generalmente tienen los cruzados. Matías, ¿cuáles fueron las claves del triunfo cruzado? Primero que nada, repasemos también cuál fue la propuesta de Palestino. Con jugadores sumamente hábiles, Palestino apostó, conociendo a Nicolás Córdoba, el funcionamiento de Universidad Católica, a poblar el mediocampo con jugadores de buen pie. Fue así como jugadores como César Cortés, Cisternas, el Nico Maturana, Zacaría, y los delanteros Enzo Gutiérrez y Marco Riquelme, tenían la misión no solamente de controlar la posesión del balón, que es algo que caracteriza al Nico Córdoba, sino precisamente hacerlo mover con bastante criterio, con muchos desplazamientos por ambos sectores de la cancha y darle profundidad en los momentos adecuados. La propuesta de Palestino, cuando más se lució, fue cuando Universidad Católica pasó a ganar en el marcador el 1-0, promediando los 15-20 minutos del segundo tiempo. Siento que Católica debió precisamente, si bien no recogerse, por último ordenar sus líneas y evitar los embates palestinistas. Pero lo que hizo Palestino durante todo el primer tiempo y parte importante del segundo tiempo fue muy errático, porque controló la posesión del balón, pero de forma muy intrascendente muchas veces, muy lateralizada, muy lenta y muy imprecisa. Muchos balones perdidos por Palestino, como dijimos anteriormente, facilitaron la pega de los cruzados, anticiparon varias veces las líneas de pases, más que ganar duelos individuales, y en ese sentido se dio el partido para que los cruzados salieran rápidamente con transiciones principalmente por los sectores externos, con José Pedro Fuenzalida y Jason Vargas, generaran algunas ocasiones de gol, y finalmente en una jugada que no era tal vez predecible de acuerdo al trámite del partido, en un balón detenido, en un córner, Carlos Espinosa, uno de los menos tal vez llamados a imponerse en el juego aéreo, terminó marcando el desequilibrio final. Pero como decimos, el trámite del partido, Palestino principalmente ofreció muchas licencias debido principalmente a la imprecisión que tuvieron en la cancha del Nacional. Y otra segunda gran clave, que también me parece responsabilidad de Palestino, por lo menos en los últimos 15-20 minutos del partido, en gran parte de ese lance, logró introducir a Católica en su área. Y aún así, la imprecisión de los delanteros de Palestino fue realmente desastrosa. Porque no estamos acostumbrados a un equipo que tanto con Pablo Guede como ahora bajo el mando de Nicolás Córdoba convierta goles prácticamente todos los partidos, de varias figuras de la cancha. No son uno o dos los goleadores de Palestino, son varios los jugadores que llegan al gol. Hoy se vieron sumamente imprecisos ante la UC. Me sorprendió sobre todo lo de César Cortés, que debe ser el jugador que más ocasiones claras de gol tuvo en el cuadro local y no supo aprovecharlas, siendo que de verdad no tenían mayor dificultad, y le hemos visto muy buenos goles al Chester desde su llegada a Palestino. Entonces hablamos de la imprecisión en el armado del juego palestinista y por otro lado en la definición realmente paupérrimo, al punto que son el único equipo en este campeonato que no han logrado vulnerar la portería de Christopher Toselli. Matías, Universidad Católica
cómo debe enfrentar no solamente el próximo partido Cobresal, sino cómo debe fortalecer su juego para obtener buenos resultados, quedando ya tan poco el campeonato. Analicemos primero que nada qué es lo que le viene a Universidad Católica. De los próximos 5 encuentros que le quedan para finalizar el torneo, 4 son con equipos que actualmente están, entre comillas, complicados con el descenso. Los más complicados, San Marcos de Arica y San Luis de Quillota. Que ya le ganó a Colo-Colo. San Marcos ya le ganó a Colo-Colo y ambos encuentros, ante los más complicados con el descenso, son en calidad de visita, precisamente en la 15ª región del país y en la 5ª región frente al cuadro canario. Otros equipos complicados con el descenso que Católica va a recibir en San Carlos, Universidad de Chile. Aún no sabemos cómo le va a ir mañana en el Clásico. Si lo pierde ante Colo-Colo, que no tendría ninguna novedad, la U se estaría complicando cada semana más a pocas fechas del torneo con el fantasma del descenso. Y otro equipo que también está complicado en esa posición es precisamente el cuadro de Cobresal, que va a ser el próximo contrincante de los Cruzados en San Carlos de Apoquindo. El único cuadro que le queda a Católica, que va a ser en la última fecha en San Carlos de Apoquindo, que no está complicado con el descenso y prácticamente por el rendimiento que viene realizando no debiera estar jugándose grandes cosas, es Audax Italiano, que ya fue un cuadro que en la última fecha complicó a Universidad Católica, como recordamos que le ganó en la Florida en la fecha que Católica pudo ser campeón, y no fueron capaces los Cruzados en la Florida de conseguirlo, y además después le generó grandes problemas en la liguilla que jugaron pocos días después para clasificar a la Copa Sudamericana. Entonces hablamos que Católica en el papel ya no le quedan rivales directos en el título. Ya jugó con Colo-Colo, ya jugó con Palestino, ya jugó con O'Higgins, ya jugó con Santiago Wanderers. Pero a veces es más complicado a estas alturas del campeonato jugar con rivales que están peleando por el descenso. Que quizás técnicamente no van a ser muy buenos, pero van a luchar cada balón como si fuera el último de sus vidas. Y eso Católica, si lo hablamos de como me preguntabas tú, fortalecer sus condiciones, me parece que esos jugadores, esos equipos, como tienen que salir a buscar puntos, tanto en San Carlos de Apoquindo como en sus respectivos duelos de local, en Arica y en Quillota, me parece que Católica va a contar con lo que más se le acomoda a su juego, que son los espacios en materia ofensiva. En ese sentido, ¿cuál es nuestra propuesta como Fútbol como en Casa para estos próximos 5 partidos cruzados? Antes de hablar de la organización de juego cruzada, es responsabilidad nuestra jugarnos con una oncena titular de Universidad Católica. Me parece que Christopher Toselli, por ser el portero titular durante gran parte de este campeonato, o todo el campeonato, debiera obviamente mantenerse en esa posición, porque su rendimiento, si bien ha sido uno de los arqueros más goleados de este torneo, ha sido básicamente por la faceta defensiva de todo el equipo y no tanto por su rendimiento individual. En la saga, me parece, si bien ha sido un gran hallazgo el desempeño de Juan Carlos Espinosa estas últimas 3 jornadas como lateral izquierdo, derecho e izquierdo respectivamente, creo que lo de Mañasco es superlativo y superior a Espinosa, al mismo Guaso Álvarez que pudiera ocupar esa posición o a cualquier otro jugador de la franja. En la saga me parece que lo de Kusevich no es apropiado que un jugador, no por su edad, porque su edad podríamos tal vez contrarrestarla con su experiencia en el Real Madrid B, que estuvo entrenando bastante tiempo en el cuadro español. No cualquiera llega a entrenar al Real Madrid B, pero sí me parece que para estas instancias finales de campeonato, el Guaso Álvarez, no solo por su experiencia, sino por lo que irradia a sus compañeros en la cancha cuando está, me parece que es fundamental para estos partidos, sobre todo que se vienen encuentros clásicos como el de Universidad de Chile en pocas fechas más, y que Católica, desde que llegó Mario Salas a San Carlos de Apoquindo, no ha podido vencer al cuadro azul. Y creo que un jugador como Kusevich, con todas las potencialidades que tiene a futuro, aún está muy verde para afrontar un desafío de forma exitosa como el que le depara en un nuevo clásico universitario. Y creo que el compañero ideal de Álvarez debiera ser Maripán, como se ha mantenido durante todo el torneo, y es claramente un central fijo en la saga cruzada. Y por el sector izquierdo, destacando nuevamente lo hecho por Juan Carlos Espinosa, creo que Chiqui Cordero, por llevar todo el peso de esta campaña, de las últimas campañas de Católica desde hace ya varios años, y por sobre todo ser uno de los jugadores más, no viejos, pero de mayor edad, de mayor experiencia en un plantel sumamente joven, creo que tiene que ser inamovible en la saga cruzada. ¿Qué pasa con Juan Carlos Espinosa entonces? Que tanto lo hemos alabado, pero lo estamos dejando fuera de esta defensa. Me parece que el mejor puesto para un jugador como Juan Carlos Espinosa, el día de hoy en Lucé, es precisamente donde está más débil. El volante por derecha. Juan Carlos Espinosa ha sido más o menos que el Chapa.
Juan Carlos Espinosa es más o menos que Cristian Bravo. Llega más que ellos, de hecho. Físicamente se ve mucho mejor, se ve mucho más comprometido. Apoya mucho más que ambos en lo que es el juego ofensivo, junto a Mañasco por el sector derecho, o podría hacerlo junto a Cordero por el sector izquierdo, pero junto a Cordero tenemos a la gran figura cruzada de lo que es su cantera actualmente como Jason Vargas. Pero acá, en este sector, ya son no meses ni fechas, son campeonatos que Católica carece de un jugador por este sector. ¿Por qué no Juan Carlos Espinosa? Escúchanos, Mario, es un súper buen consejo. ¿Por qué no Juan Carlos Espinosa? Sector central. Lo hemos comentado todo el campeonato y tenemos que ser sinceros. César Fuentes no es de mi gusto. Pero ¿qué jugador en la fecha 11, 12, 13, 14 y 15 del campeonato vas a poner que no se haya desempeñado como el recuperador de balones cruzados? Obviamente tiene que mejorar César Fuentes, o sea, tiene que seguir César Fuentes, y lo que tiene que mejorar es definitivamente la propuesta cruzada cuando juegan sin el balón. Y su compañero claramente tiene que seguir siendo Jaime Carreño y jamás por ningún motivo Marco Medel. Nos hemos cansado durante todos los capítulos, y si este es el primero que usted ve de fútbol como en casa, le decimos que Jaime Carreño, no solo por su edad, no solamente por ser formado en la Universidad Católica, sino que comparativamente tiene todas las condiciones que un jugador profesional y de un equipo grande tiene que tener y que Marco Medel no tiene. Está mucho mejor técnicamente en su rendimiento actual que Marco Medel. Tiene mucho mayores desplazamientos, juega con y sin balón, llega mucho más al área, remata, busca a sus compañeros, va a buscar el balón a la zaga para salir de forma más limpia ante los errores constantes de los centrales cruzados para armar juego desde la zona defensiva. Marco Medel no hace ninguna de todas esas. Ya por eso Jaime Carreño tiene que ser titular. Y aquí nos seguimos jugando como lo venimos haciendo hace mucho tiempo por Diego Rojas. Tal vez el único motivo para discutir que Diego Rojas hoy día debiera reemplazar a Carlos Espinosa es la falta de continuidad precisamente de Diego Rojas en cancha. Pero esa falta de continuidad es por decisión de Mario Salas. Porque gran parte de los partidos de Diego Rojas en este campeonato han sido jugando los últimos 10, 15, 20, 30 minutos de los segundos tiempos. ¿Cuánta continuidad puede agarrar un jugador de apenas 20, 21 años si le das todos esos minutos? Muchas veces entra cuando Católica ya va ganando por 3 o 4 goles, o entra cuando Católica ya va perdiendo por 3 goles, como le pasó en Pedrero. ¿Cuánto puede hacer un jugador como Diego Rojas en esos contextos de partido? Pero definitivamente lo de Carlos Espinosa, independiente del gol ante Palestino al de hoy, ha sido paupérrimo durante este campeonato y durante toda su estadía en Católica, y creo que esta camiseta debiera ser para el 10 cruzado proveniente de Antofagasta. Por el sector derecho, ya propusimos a Juan Carlos Espinosa. Ahora que a Mario Salas le gusta esto de estar improvisando laterales semana tras semana, me parece que no sería para nada descabellado que improvisara en el sector medio por el sector derecho con el mismo Juan Carlos Espinosa ante el muy bajo rendimiento de José Pedro Fuenzalida y ante el inexistente nivel de Cristian Bravo. Por el sector izquierdo reiteramos la presencia de Jason Vargas, que entre suma y resta ha sido bastante lo que ha producido para Católica en este campeonato. Obviamente mantenemos en la centrodelantera al Nico Castillo como eje de ataque y actual goleador del campeonato. Y pequeñas modificaciones que Católica debiera adoptar ya si quiere salir victoriosa de sus próximos duelos ante equipos que le van a meter, que le van a correr mucho, que como dice César va a disputar las pelotas con la vida, sobre todo los que están peleando por el descenso. Católica tiene que ser un equipo más preciso. Va a contar con muchos espacios en la contra cuando equipos, por ejemplo, como San Luis o como Arica en sus canchas salgan a buscar a los cruzados urgentes de puntos para no descender, y obviamente con todo el ánimo, con todos los bríos que te trae el hecho de jugar de local. Católica va a tener múltiples ocasiones de contra. Pero si con jugadores como Carlos Espinosa, César Fuentes, muchas veces el mismo Cristian Bravo o Sebastián Jaime, lo poco que ha jugado en Católica, suman imprecisiones, Católica no solo no va a poder aprovechar esos espacios con los que va a contar en las próximas fechas, sino que más encima puede verse sorprendido ante el gran ímpetu que le van a presentar estos equipos urgidos por el descenso. Y la segunda gran modificación, además de la precisión que tiene que tener Católica con el balón, Católica necesita urgente, si no un cambio de esquema, que es algo muy difícil de esperar de Mario Salas, definitivamente un reordenamiento del equipo cuando esté sin el balón. Palestino mostró la facilidad en múltiples ocasiones que tiene superar el medio campo cruzado. Como lo dijimos anteriormente, en 2, 3 o no más de 4 toques, Palestino pasaba de un área a la otra con suma facilidad. Y eso a Católica contra equipos en condición de visitante sobre todo, y que le van a presionar y van a pelear todas las pelotas a la muerte, se puede complicar. Católica necesita no solamente acercar sus líneas entre Maripán, Lanaro
Kusevich, Álvarez, el que le toque jugar, y también acercarse con Carreño y con Fuentes, tanto para la recuperación de balón como para la salida. Porque en estos espacios es donde generalmente jugadores hoy día como Cortés, como Cisternas, como Zacarías o el mismo Nico Maturana se mueven con mucha facilidad, y en las últimas fechas, en partidos que se juegan con los dientes apretados, a Católica eso le puede costar caro si sigue dando las mismas licencias en este sector de la cancha. Y para eso, Matías, es fundamental que esta área de juego de la UC baje a defender y sea un aporte, pero no puedes tener a Espinosa que sencillamente desaparece cuando Católica no tiene el balón. Y no sé qué opinarás tú, César, pero tú vas a una escuela de fútbol y tú ves a un jugador como Carlos Espinosa que va así a los duelos individuales para recuperar balones. Yo creo que a un papá le daría vergüenza ver a su hijo ir así y el papá le corregiría: hijo, anda y mete con todo. ¿Cómo no le podemos pedir lo mismo a un jugador profesional en un equipo grande en primera división y que esté peleando el título? Es lo mínimo, Así me es, parece, Matías. para que Católica, efectivamente, este torneo, por fin, como esperan todos sus hinchas, tenga reales chances de ser campeón. El próximo partido de Universidad Católica será el domingo 3 de abril, cuando enfrente a Cobresal en el Estadio San Carlos de Apoquindo. La pregunta de la semana: debido al bajo desempeño del Chapita Fuenzalida y de Cristian Bravo, ¿creen ustedes que es una buena opción que Juan Carlos Espinosa ocupe la banda derecha del UC? Los invitamos a que nos dejen sus respuestas y sus comentarios. Si les gustó este video, denle un me gusta y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto. Adiós.